Association of Forensic Criminology. Además, cuenta con un diplomado en Derechos Humanos. Ha laborado como perito en psicología en la Dirección de Servicios Periciales y en el Centro de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Asimismo, se ha desempeñado como psicóloga forense en la Unidad de Psicología Especializada en Asuntos Jurídicos del Poder Judicial del Estado de Yucatán y como psicóloga en la Unidad Universitaria Clínica e Investigación Victimológica de la Universidad Autónoma de Yucatán, realizando la psicoeducación, preparación y acompañamiento a víctimas del delito. Líneas de investigación, violencia de género, derechos de niñas, niños y adolescentes, atención especializada. Pues buenos días, agradezco a la facultad por la invitación. Me voy a bajar aquí tantito porque lo siento muy lejos y además tengo problemas de vista. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy muy contenta de poder platicar con ustedes acerca del tema de la discapacidad, que es un tema que en derecho y en psicología es muy poco tomado en cuenta. Bueno, y en general las sociedades no solemos preocuparnos por las personas con discapacidad. ¿Cuándo nos preocupamos por las personas con discapacidad? Pues cuando tenemos a un amigo, cuando tenemos a un familiar y es cuando nos empezamos a involucrar más en el tema. Yo desde hace algunos años he estado involucrada en el tema, pero cuando tuve digamos, un interés muy profundo respecto al tema fue cuando a mi hijo le dan un diagnóstico de espectro autista leve, ¿no? Y es cuando me meto más en el tema y es un poco lo que les comento, ¿no? Nos interesamos cuando tenemos a un familiar, cuando tenemos a algún amigo, ¿no? Entonces, el día de hoy, lo que quiero más que una conferencia es pues una charla, un diálogo para reflexionar sobre las formas en las que entendemos la discapacidad, las formas en las que actuamos, qué hacemos con la discapacidad, ¿ok? Entonces, aquí tengo algunas preguntas de reflexión que estaré tratando de responder a lo largo de esta charla y que, bueno, me gustaría hacerlas al público y quien me las quiera contestar, las podemos discutir. Por ejemplo, ¿qué es la discapacidad? ¿Alguien sabe qué es la discapacidad? Por ejemplo, ¿quién piensa que la discapacidad tiene que ver con una enfermedad? Que levante la mano quien piense que la discapacidad es una enfermedad. ¿Nadie? ¿Nadie cree que la discapacidad tiene que ver con alguna enfermedad o con algún déficit? No necesariamente. Ok. ¿Y cómo se produce esta discapacidad? Esto es algo súper importante porque como verán a continuación, eh, lo que entendemos hoy por discapacidad es muy diferente a lo que se entendía, no sé, en el siglo pasado o hace 2 siglos. E incluso ahora tenemos visiones diversas sobre lo que es la discapacidad. Y esto es muy interesante. ¿Todas las personas podemos tener discapacidad en algún momento de la vida? ¿Quién cree que sí podemos tener discapacidad en algún momento de la vida por alguna circunstancia? Por favor, levanten la mano. Excelente, muy bien. ¿Y qué implicaciones tiene la discapacidad para las personas? Es decir, ¿cómo una persona con discapacidad vive el entorno en el que nosotros vivimos? ¿Será igual? ¿No es igual? ¿Qué es diferente, ¿no? De eso les voy a platicar un poco. Y finalmente, y algo súper importante, ¿cuáles son los retos que como profesionales y en general como sociedad tenemos respecto a la discapacidad? ¿Ustedes son estudiantes en psicología o en derecho? Todos derecho. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre el contexto actual de la discapacidad. En 2011, la Organización Mundial de la Salud, junto al Banco Nacional, perdón, al Banco Mundial, hacen un estudio, el primer estudio sobre la discapacidad a nivel mundial. Y entonces hacen un estimado de cuánta gente con discapacidad hay en el mundo. Ellos dicen que alrededor del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Eso hace que las personas con discapacidad sean la minoría más grande que hay en el mundo.
Es decir, hay muchas personas con discapacidad, pero, por ejemplo, en México se calcula que el 6% de la población en México está conformada de personas con discapacidad, que esto equivale aproximadamente a 7 millones de personas, que podemos decir es bastante, pero la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas señalan algo que es bien importante. En México, como en muchos otros países, no hay un registro fiable de las personas con discapacidad. Es decir, en México las instituciones no solemos eh, recopilar información respecto a la discapacidad. Incluso a veces en los censos no se considera a las personas con discapacidad cuando se realizan. Entonces, esta cifra del 6%, digamos que es un estimado, pues ahí más o menos estimado, porque realmente no recopilamos información respecto al tema, no la sistematizamos y pues obviamente no comprendemos el fenómeno. Y esto es bien importante porque así como otros fenómenos como la violencia, sabemos que existen, pero no estamos seguros al respecto. Entonces, por ejemplo, una de las primeras observaciones que hace el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a México es, oye, ¿sabes qué? En primera instancia, necesitas conocer cuántas personas en tu país viven con discapacidad y qué barreras tienen. ¿Ok? Y bueno, la CONAPRED, que es la Comisión Nacional de Prevención contra la Discriminación, también hace un estudio respecto a las personas con discapacidad y nos muestra cifras súper interesantes que o sea, que dan cuenta de la discriminación que sufren las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿qué porcentaje creen? 40%. 45% de personas con discapacidad accede a educación. Y bueno, es importante hacer la acotación de que a medida que se incrementa el nivel educativo, el porcentaje baja. Es decir, menos de la mitad de las personas con discapacidad, por el simple hecho de haber nacido o de haber tenido una condición durante su vida, sobre todo en la niñez, de que la incapacita, digamos, no acceden a la escuela, solo por eso. ¿Ok? Otra cifra que a mí me pareció muy impresionante es respecto al empleo. ¿Qué porcentaje de personas con discapacidad creen que acceden al empleo? 20, más o menos. 30%. Se calcula que 34% de personas con discapacidad pueden conseguir un empleo. Y o sea, ¿qué pasa con el 70%? ¿No? Es como muy interesante conocer estas cifras y también saber que hay ciertas categorías que van a disminuir la probabilidad de que una persona con discapacidad acceda a la educación, acceda al empleo, acceda, no sé, a la participación social. ¿Cuáles creen que son estas categorías? O sea, imagínense, por ejemplo, una persona con discapacidad y que además pertenece a una comunidad indígena. O sea, las probabilidades bajan muchísimo. El estudio decía que personas con discapacidad que pertenecen a una comunidad indígena solo tienen la probabilidad de 7% de acceder a la educación y al empleo. Entonces, estas cifras pues, revelan evidentemente que a pesar de que, ¿ok? Y bueno, aquí hay otro dato importante. La CONAPRED hace una encuesta a las personas con discapacidad y el 90% de las personas entrevistadas dicen, me he sentido en algún momento de la vida discriminada. Y, o sea, la cifra es enorme, ¿no? Y bueno, lo que ya les comentaba hace rato, las personas con discapacidad históricamente han sido excluidas, aisladas e incluso en algunas regiones del mundo aún hay hay prácticas eugenésicas, eso quiere decir prácticas que intentan acabar con las personas con discapacidad, ¿sí? Hay personas que todavía consideran que si sabes, por ejemplo, si tú estás embarazada y sabes que tu hijo tiene alguna discapacidad por los estudios que se hacen durante el embarazo, debes tener el derecho a, pues a no tenerlo, ¿no? Cosillas así.
Y bueno, ahorita les voy a hablar sobre las formas en que se ha abordado la discapacidad a lo largo, digamos, del tiempo y que estas formas de entender la discapacidad, de saber qué es la discapacidad, se van a terminar traduciendo en las formas en las que actuamos, ¿no? En las formas en las que hacemos, por ejemplo, políticas públicas. Y si nuestras políticas públicas no son inclusivas, pues habrá una vulneración a los derechos de estas personas. Por cierto, levante la mano, ¿quién considera que tiene una discapacidad? O sea, de aquí, ¿ok? 2 personas, 3 personas, muy bien, muy interesante. Regularmente no solemos identificarnos como personas con discapacidad, aunque podamos serlo, por ejemplo, si padecemos un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. O sea, sí saben, por ejemplo, que una persona con depresión es una persona con discapacidad. Naciones Unidas se regía bajo el modelo médico. Y el modelo médico básicamente entiende que la discapacidad es cualquier déficit en las, digamos, capacidades que se consideran normales en la mayoría de las personas. Consideraba la discapacidad como una enfermedad o como una deficiencia. Y como era una deficiencia, pues lo que teníamos que hacer era rehabilitar, dar tratamiento y tratar de hacer que la persona con los ajustes, no con los ajustes, sino con los tratamientos que se le otorgaban, pues se integrara a la sociedad, ¿no? Es decir, la persona tendría que hacer un esfuerzo adicional para integrarse a la sociedad. Y bueno, bajo este modelo pues derivan una serie de políticas públicas que tienen que ver con el tratamiento, por ejemplo, el internamiento de las personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, que muchas veces, pues no es que mi hermano tiene esquizofrenia y no se quiere tomar sus medicamentos. Ah, pues se los machacamos y se los metemos en su comida. O sea, él ni se entera. Cositas así, ¿no? O el internamiento forzado o las escuelas especiales pues para personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo este modelo se generan estas instituciones que, como les decía, tienen la misión de normalizar a la persona, hacer que se parezca lo más posible a las personas sin discapacidad. Si todos conocen la figura de interdicción, por favor levanten la mano quienes sí. ¿Ok? Bueno, para las personas que no saben qué es la figura de interdicción, es una figura jurídica que establece que si tú consideras que, no sé, un familiar tuyo, una persona, no tiene la capacidad de regularse, no puede tomar decisiones por alguna razón, pues se hace un procedimiento en el que el Estado, en este caso un juez, se asigna a un tutor y a curadores para que se hagan cargo de esa persona, ¿ok? En términos muy generales, los abogados sabrán más que yo al respecto, pero en términos generales es eso. Y bueno, este es el modelo médico que adoptó la ONU en los 80. Más adelante, como en los 2000, la ONU adopta el modelo social. Y el modelo social es un modelo súper interesante porque si en el modelo médico la atención estaba, digamos, dirigida al déficit de la persona, en el modelo social es lo contrario. La atención está dirigida a esto, de las barreras del entorno, ¿sí? Ya no es, el problema es la persona que por alguna razón, eh, pues tiene un déficit que no le permite interactuar como cualquiera de nosotros, ¿no? El problema son las barreras que nosotros como sociedad ponemos en el entorno. Y entonces es maravilloso porque si lo miramos de esa forma, pues eh, lo que dice el modelo social es, a ver, todas las personas tenemos capacidades diferentes, todas, absolutamente todas, incluso las que no se consideran propiamente personas con discapacidad.
y todos, de mayor o menor medida, requerimos apoyos en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer no es dar tratamiento para que la persona con discapacidad entre a fuerza en la sociedad que yo tengo sin hacer ningún tipo de cambio, sino es la sociedad quien tiene que trabajar para generar modelos más inclusivos. ¿Me explico? Entonces, desde este modelo se está trabajando actualmente en la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y pues bueno, de este modelo se deriva la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por cierto es bien curioso porque México es el estado parte que propone realizar un instrumento que da como resultado la convención. México lo propone, pero México, pues actualmente continúa, por ejemplo, si ustedes revisan sus códigos civiles, las figuras, por ejemplo, de interdicción, en la actualidad se mantienen. Ok. Y bueno, quería preguntarles como en términos, digamos, concretos, ¿qué modelo o desde qué mirada actualmente en México estamos viendo la discapacidad? ¿Modelo médico, modelo social? ¿Cuál es el modelo que predomina? ¿El modelo social? Ok. ¿Cuáles son los que me contestaron modelo social? ¿Cuáles son, digamos, las políticas o cómo se ve reflejado el modelo social en nuestro entorno? ¿Vemos más personas con discapacidad trabajando, no sé, están en una escuela, participando en algún deporte? ¿Cómo es esto? Platíquenme un poco. Yo creo que principalmente se ve en la inclusión de las personas con discapacidad en sectores públicos. Por ejemplo, aquí en Chiapas eh, hay personas no sé si ha escuchado, no sé si usted es chiapaneca, ¿no? Bueno, hay una persona que es un político, se llama Chuy Rasgado, creo que le dicen. Él pues no camina y tiene una discapacidad que está como que muy pequeñito, no sé la verdad cómo se llama. Pero pues él es como que cabecilla de un partido político y es reconocido por eso, porque pues aún con su discapacidad eh, puede estar en ese ámbito y fue candidato a una presidencia. No sé, la verdad desconozco ahora si es presidente o no, pero en ese sentido. Ok, muchas gracias. La participación de la vida política y la vida pública es algo así, por ejemplo, el caso que tú comentas, yo creo que es como una excepción, ¿no? Más que la regla es una excepción, pero pues es súper importante y bueno, creo que se deben generar políticas para garantizar que no solamente una persona, sino todas las personas que estén interesadas puedan participar en la vida política y en la vida pública de nuestro país. Y bueno, ¿qué es la discapacidad? Un tema como muy importante desde el modelo psicosocial es que hay muchas formas, hay muchas, digamos, capacidades diferentes y hay muchas formas de discapacidad. Incluso entre personas que tienen la misma discapacidad, no es igual, ni van a requerir los mismos apoyos, ni van a requerir el mismo tratamiento, ni incluso van a querer lo mismo. ¿Me explico? Entonces, una de las primeras cosas que hay que entender es que es un grupo muy diverso, muy heterogéneo. Hay incluso personas con discapacidad que nosotros jamás en la vida nos damos cuenta que tienen una discapacidad. Y bueno, algo importante, es parte de la condición humana y todas las personas, como ya decíamos anteriormente, en algún momento de la vida podríamos tener una discapacidad. Otro punto importante es que hay discapacidades temporales, intermitentes, como por ejemplo en el caso del trastorno bipolar. Esa es una discapacidad psicosocial intermitente. Entonces, regularmente tenemos como la imagen de la persona con discapacidad pues en silla de ruedas o con síndrome de Down o con parálisis, pero la realidad es que convivimos a diario con las personas con discapacidad. Y bueno, un elemento, bueno, de acuerdo a este nuevo modelo de abordaje, la discapacidad va a estar compuesta por 3 elementos que tienen que ver con la deficiencia o diversidad funcional, que es decir, una limitación en el dominio mental o la función corporal de la persona.
que es decir, por ejemplo, yo no veo bien o, no sé, tengo un parálisis y esto me limita de alguna forma, ¿no? No veo. Ok. Las limitaciones de actividad que tienen que ver cómo en primera instancia ese déficit o esa diversidad funcional me impide hacer determinado tipo de cosas. Por ejemplo, me impide, no sé, tomar decisiones, me impide caminar, me impide, no sé, llegar al trabajo, por ejemplo. Y finalmente, las restricciones de la participación, que como ya les decía, son restricciones predominantemente sociales, que son las que tienen que ver con pues simplemente las barreras que nosotros ponemos como sociedad. Por ejemplo, cómo una persona con una discapacidad motriz, que por ejemplo usa silla de ruedas, llega al trabajo si no tenemos un transporte que sea diseñado de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Tendría a lo mejor que pagar taxi, pero si esta persona no tiene dinero para pagar taxi, entonces muy probablemente se quede en su casa, ¿ok? Entonces, estos son los 3 elementos bajo los cuales entendemos la discapacidad, o más bien conforman el concepto de discapacidad. Y bueno, lo que ya decíamos, ¿qué implica esta definición? Pues que las condiciones de salud o déficit son diversos, pueden ser crónicos, pueden ser intermitentes, pueden ser temporales y muchas personas con discapacidad no se consideran como personas con mala salud. Por ejemplo, una persona con diabetes, que diríamos, pues no es una persona con discapacidad, es más bien una persona enferma, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si esta condición médica no es atendida a tiempo, esta persona podría a lo mejor perder una pierna y eso probablemente ya la haga una persona con discapacidad, sino como lo que ya les decía, y que se asume que todas las personas necesitamos apoyos en diferentes intensidades. Ya no se trata entonces de sustituir la voluntad de la persona, sino apoyarla para que ella pueda ejercer las decisiones en cualquier sentido. Hay decisiones que son como muy informales, desde, no sé, decidir qué voy a desayunar hoy, qué se me antoja hoy, hasta, no sé, quiero abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, este, este cuadrito es un cuadrito que presenta una organización que se llama eh, Organización Inclusiva, algo así, y entonces muestra cómo o qué implica ser una persona con discapacidad en la sociedad. Y me parece así como cuando yo empecé a entrar en el tema, me pareció impresionante porque realmente nunca me había, nunca había pensado cómo yo puedo estar limitada, por ejemplo, sobre cómo escoger mi ropa hoy o que quiero ir a un lugar y no puedo ir. ¿Me explico? Entonces, hay diferentes esferas de la vida y hay decisiones en dos sentidos, las decisiones informales y las decisiones formales o jurídicas. Por ejemplo, respecto a las decisiones sobre la salud, una persona con discapacidad no suele elegir, por ejemplo, eh, lo que ya les decía, qué comer, si quiere hacer un deporte, qué deporte puede hacer. Decisiones jurídicas, pues, por ejemplo, cuando una persona con discapacidad va al médico, los médicos no suelen dirigirse a las personas con discapacidad. Se dirigen a, no sé, al papá o a la mamá y les dicen, no, pues vamos a hacer esto con fulanito de tal, como si esa persona ni siquiera estuviera en el mismo lugar y como si no se lo pudieran explicar directamente, ¿no? O deciden qué tratamiento van a seguir, no, ni siquiera se lo comunican, es como que, ok, tienes que tomar esto, o ok, te van a hacer una operación, o ok, como eres una persona con discapacidad, pues no puedes tener hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que es muy, muy común es la esterilización forzada. No se les avisa a las personas con discapacidad e incluso hay un documental muy interesante que les invito a revisar, que se llama Higiene Racial y que habla sobre cómo en Estados Unidos, en la década de los 40, hubo todo un movimiento que tenía que ver con esterilizar a las personas con discapacidad, esterilizar a las prostitutas, esterilizar
a los homosexuales, y esto pues simplemente porque personas que pertenecían a un grupo hegemónico decidían, no, estas personas no deben tener hijos o no pueden tener hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las decisiones que tienen que ver con asuntos económicos y bienes, pues una persona con discapacidad generalmente no tiene dinero para empezar, ¿no? O sea, como no trabaja, pues no tiene dinero, y a lo mejor si le dan dinero, tiene que solicitarlo o, oye, me quiero comprar, no sé, unas galletas. Ah, pues el dinero que tengo, pues a lo mejor se lo tengo que pedir a mi tía o a mi papá, etcétera, etcétera, ¿no? Am, una persona con discapacidad probablemente no podría elegir a dónde se quiere ir de vacaciones, cosa que nosotros podríamos asumir sin ningún problema, ¿no? Y en decisiones que tienen que ver con bienes, en términos sí, jurídicos o formales, pues una persona con discapacidad es muy poco probable que tenga una cuenta bancaria, sobre todo por personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, no se les permite abrir una cuenta bancaria o tener una herencia o, no sé, invertir o contar con una tarjeta de crédito. Ese tipo de cosas están totalmente poco probable. Además, eh, hay que como eh, enfatizar que además de la discapacidad existirán otras cosas que nos van a limitar muchísimo, como por ejemplo la pobreza, la marginación, lo que ya les decía, pertenecer a una comunidad indígena. Entonces, si existen además esos elementos, la probabilidad de vivir en inclusión se reduce muchísimo. Bueno, respecto a las decisiones sobre la vida personal, una persona con discapacidad no suele elegir dónde vivir, no suele incluso tener, no sé, pensar en una pareja, pensar en un futuro con alguien. Son cosas que suelen restringírseles. Y en términos de decisiones formales, pues la renta de una vivienda, hacer, por ejemplo, un contrato laboral o decidir, no sé, votar, ese tipo de cosas están limitadas. Y bueno, aquí algunos testimonios que el informe sobre el derecho a decidir da respecto a las personas con discapacidad. Aquí dice, por ejemplo, en la institución a la que asiste mi hija, una niña de 3 años, me dijeron que la pusiera bajo tutela, las figuras que les comento, para poder hacerla esterilizar, y que eso era mejor para ella, porque de lo contrario podrían abusar de ella y las niñas corren el riesgo adicional de quedar embarazadas en el futuro, dice una madre colombiana, ¿no? Es una evaluación para una mujer adulta con discapacidad intelectual y además de privación cultural, porque su madre había muerto en el parto y se queda a cargo de la hermana, pero pues la hermana de una comunidad de Yucatán muy pobre, trabajaba de policía y pues básicamente no tenía tiempo para atenderla. O sea, esta mujer que ya era adulta estaba, digamos, en su casa. O sea, básicamente la tenían en casa y pues la atendían de darle de comer y así. No se comunicaba, no hablaba, digamos, como nosotros hablamos. Entonces habían muchas dificultades. A esta persona la violan una primera vez y se embaraza y tiene un hijo y a ese hijo lo dan en adopción y posterior al parto el médico dice hay que esterilizarla. Hasta la fecha estoy segura que la mujer no sabe que no puede tener hijos, ¿sí? Pasan los años y a mí me llaman porque justo la vuelven a violar y pues lo descubren y bueno, mi trabajo ahí tenía que ver con realizar ajustes al procedimiento para que la persona pudiera participar en su proceso legal como víctima y que, pues bueno, rindiera su testimonio, lo cual era complicado porque vivía en una comunidad maya hablante, que bueno, eso se podría resolver con un intérprete, pero además la persona no hablaba. Por Down, mi madre huyó de casa. Mi padre volvió a casarse y antes de morir le asignó un terreno a mi hermano y le dio instrucciones a la familia de que cuidaran el terreno a mi hermano, es decir, la persona con síndrome de Down, y se aseguraran de que él no sufriera. Cuando mi padre murió, mi madrastra echó a mi hermano de casa y vendió su terreno.
esta acción no pudo impugnarse y así mi hermano perdió su propiedad. O sea, fíjense qué fácil, o sea, cómo las personas con discapacidad son un grupo totalmente vulnerable y que, bueno, por ejemplo, aquí el papá, pues, preocupado por su hijo, consciente de pues, sus limitaciones y de, sobre todo, la respuesta de la sociedad, le deja una casa que al final se la quitan y, o sea, bye, no pudo hacerse nada al respecto, esta persona se quedó sin casa. Este es el testimonio de una persona de Kenia. Y, por ejemplo, una madre de España dice, le dije a mi hija, no dejes que te toque, no puedes tener una familia porque no puedes trabajar. Se le deberían contar con la pena, pero pues no se le contó. Y bueno, lo que comentábamos es que una persona con discapacidad tiene 4 veces más probabilidades de ser víctima de un delito. Por lo tanto, pues necesitamos generar ajustes, necesitamos generar procedimientos para que estas personas puedan participar. El problema que ha habido en México es que no hay un reconocimiento de su condición de igualdad ante la ley, no hay un reconocimiento de su capacidad jurídica, porque, como les decía, existen estas figuras de tutela en las que ya sean los familiares o el Estado deciden qué va a pasar con esa persona, aunque esa persona pueda decidir, o sea, pueda tomar las decisiones con apoyo, ¿no? Y bueno, aquí hay antecedentes que son relevantes, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, bueno, de esta convención, yo creo que el artículo que es más relevante para nuestra labor es el artículo 12, que habla del reconocimiento de la igualdad jurídica, y que en 2013 el caso Ricardo Aldair, ¿quién conoce el caso Ricardo Aldair? Por favor, levante la mano el que conozca el caso Ricardo Aldair, ¿no? Bueno, Ricardo es un joven con Asperger y quizá ustedes no lo sepan, pero Asperger es una condición del trastorno de espectro autista y digamos que es la condición, por decirlo de alguna manera, más funcional. Las personas con Asperger son personas que tienen limitaciones respecto a la socialización y la comunicación, pero que se resuelven muy fácil con apoyo. Sin embargo, los padres de Aldair deciden ir con un juez del distrito, bueno, ahora Ciudad de México, de la Ciudad de México, y este juez en 2008 dice, no, pues sí, Ricardo se entera como 5 años después que era interdicto. Él no sabía que no podía tomar decisiones, nunca se había enterado, y le dicen, no, eres interdicto, no puedes tomar decisiones. Entonces impugna y los jueces, digamos, a nivel federal dicen que no, y el caso llega a la Suprema Corte de Justicia, y lo que resuelve la Corte en ese sentido es que efectivamente este chico no debería ser interdicto. En realidad, ninguna persona debería ser interdicta. Lo que recomienda el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas es que estas figuras deben desaparecer de los códigos, o sea, de plano. Y bueno, se da una sentencia histórica que tiene que ver con el formato de lectura fácil, que es un ajuste al procedimiento que tiene que ver con todo eso que nosotros leemos en sentencias regularmente, hacerlo en oraciones simples, en oraciones cortas, de manera tal que una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual le pueda entender, ¿no? Y ese es como un antecedente histórico en nuestro país respecto a la discapacidad intelectual. Bueno, lo que ya les decía, tú puedas entender en primera instancia por qué estás en ese proceso, cuáles son tus derechos, qué implicaciones tiene, qué va a pasar contigo y tomar decisiones respecto a eso, ¿sí? También habla de los apoyos informales, que son los que regularmente proporcionan las familias, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué necesitan o qué necesitamos las personas con discapacidad? Realmente estos ajustes razonables como suelen conocerse, muchas veces no implican tanto, no implican no sé, comprar cosas costosas y demás, sino simplemente hacer
tener ciertas consideraciones, saber cómo funcionan las discapacidades y pues implementar, ¿no? Por ejemplo, dar información clara, hablar en un lenguaje sencillo y de fácil lectura, o dar información en formato y video para las personas que a lo mejor no pueden escuchar, dar una lista de opciones. A veces simplemente es explicarle a la persona, mira, estás en esta situación y tienes, no sé, opción A, opción B, opción C. Opción A implica esto, opción B implica esto, opción C implica esto. ¿Qué consideras que debes hacer, no? Sesiones de práctica, por ejemplo, cuando hay una persona que va a participar en un juicio o en cualquier diligencia judicial, lo que se recomienda, no solamente con personas con discapacidad, sino también en niñas, niños y adolescentes, es realizar sesiones de práctica, por ejemplo, llevar a la persona de nuestra parte, asumir que las personas con discapacidad pueden tomar decisiones, tienen que tomar decisiones y que lo que necesitamos es como decir, a ver, ¿qué necesita esta persona? ¿Cómo lo apoyo? No asumir no puede. Y a mí me ha pasado un montón de veces que yo asumo que una persona con discapacidad no puede, y creo que todos nosotros, de alguna forma. Bueno, evitar un trato infantilizado. Muchas veces, por ejemplo, a las personas con discapacidad se les trata como niños, ¿no? Dicen, pues, y esto es un poco culpa de nosotros los psicólogos. ¿Por qué? Porque antes las evaluaciones que tenían que ver con discapacidad intelectual, lo que hacían era decir, esta persona tiene una edad mental de 7 años. Y, bueno, entonces, si tiene una edad mental de 7 años, pues lo voy a tratar como un niño de 7 años. Es lógico, ¿no? Pero no, o sea, evidentemente no hay que dar un trato infantilizado, no son niños, son personas que a lo mejor necesitan, no sé, más tiempo para entender la información, hacerles accesible la información. Evitar actitudes paternalistas, por ejemplo, lo que dice la madre de Colombia de, pues yo voy a esterilizar a mi hija por protegerla, ¿no? Por protegerla de un mundo donde es probable que la viole. Y otorgar soporte, ofrecer alternativas concretas para cada situación y, por supuesto, dar acompañamiento. Y hay un concepto interesante que se maneja, que es la dignidad de riesgo, que tiene que ver con que, a ver, sí, vamos a dar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad. Esto no significa que con los apoyos o con la asistencia nunca se vayan a equivocar. Como cualquier persona, ¿cuáles son los retos a futuro? Definitivamente quitarnos de la mente ese modelo médico, que a pesar de que, sí, ONU, ya existe ONU, dice modelo social, ya cambiamos de chip. No es así. La realidad es que nuestra mente sigue todavía el modelo médico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de acercarnos a este modelo social, entenderlo de esta manera. Obviamente, tener una formación profesional especializada. En el caso de los psicólogos, a nosotros, no sé a ustedes, no nos preparan para trabajar con personas con discapacidad, y menos con personas con discapacidad que están involucradas en un proceso legal. Eso jamás pasa hasta el momento. Cambio de las políticas públicas, evidentemente se tendrán que eliminar ciertas figuras, se tendrán que generar protocolos específicos para apoyar a las personas y, bueno, para tomar decisiones. Y pues con eso concluyo. Les agradezco mucho y si tienen preguntas, por favor, las espero. A continuación se hará entrega del reconocimiento. La Facultad Libre de Derecho de Chiapas e INEF otorga el presente reconocimiento a la maestra Chacel Esmeralda Cervantes Domínguez por su ponencia en la conferencia Discapacidad y Justicia, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 18 de octubre del 2019. A nombre de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, agradecemos su presencia. Pasen un excelente día.